Pablo, gracias por venir a tu programa. José, gracias por venir. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a reflexionar alrededor de algunos comentarios que estamos recibiendo, verbales, escritos, entrevistas, del gobierno y de algunos sectores de oposición sobre cómo es el mecanismo que tenemos que tener para salir de este marasmo en lo que nos ha metido el actual oficialismo. ¿Qué dice el actual oficialismo? Dice, mire, otra vez, con todas estas historias del segundo semestre, lo peor ya pasó, los brotes verdes, bla, 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 dice, mire, hay tres posibilidades concurrentes por las cuales la economía va a empezar a crecer. El primero es lo que está aconteciendo con la balanza comercial superavitaria. Y entonces siempre que la Argentina tiene balance comercial superavitaria, estamos en condiciones de decir que la demanda externa empieza a complementar la demanda interna, entonces se pone en marcha la economía, bla, 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 bla. Y es cierto, la balanza comercial es superavitaria, pero bueno, tenemos que evaluar por qué es superavitaria y si eso implica que va a haber dinamismo en nuestra economía por el lado de la demanda, en este caso externa, pero sí la hay. Segundo elemento que dice el gobierno es, mire, en realidad estamos cumpliendo con intentar que el déficit fiscal primario sea cero, se anule los ingresos corrientes contra los gastos corrientes, y si baja el déficit fiscal primario, aunque tengamos todavía un financiero desequilibrado producto de los intereses de la deuda que tenemos que pagar, eso va a tender a bajar la tasa de interés porque va a bajar el riesgo país. Si baja la tasa de interés, vamos a tener inversiones, y si tenemos inversiones por el lado de la demanda, quizá la más virtuosa, que es la demanda de inversión en la economía va a empezar a crecer y va a ser un crecimiento sustentable, bla, 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 bla. Y el tercer elemento que dice el gobierno que va a generar el crecimiento de la economía es que ahora sí, la inflación está yendo a la baja, no hay ninguna duda, la inflación, dicen ellos, está bajando, y entonces va a haber una recuperación a futuro del poder adquisitivo, los ingresos populares, que son las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones y sueldos y salarios. Entonces, si la indexación de esos ingresos populares va por encima de la inflación, va a generar demanda interna, y ahí tenés la demanda externa. La demanda externa por la balanza comercial, la demanda, porque es superavitaria, la demanda interna por recuperación de los ingresos populares contra la inflación proyectada o futura. Y el tema fiscal, que como estás equilibrando las cuentas, te va a pegar en el riesgo país, que te pagan la tasa de interés, que eso te permite la inversión, juntás la demanda por consumo más la demanda por inversión, y bueno, no dicen que vamos a crecer a tasa china, pero andan por ahí. Claro, si esto fuera únicamente un análisis del gobierno, bueno, son unos descerebrados, no tenemos mayor inconveniente. El problema es si esto también empieza a ser parte de los análisis de fuerzas de la oposición, porque, claro, este es un análisis finito de lo que va a pasar con la economía argentina a partir del 11 de diciembre, pero bueno, después viene marzo, después viene abril, después viene mayo, después viene junio, y pasó un año. Y en un año tenés que haber dado las respuestas adecuadas. En un año, 2 años, si no diste las respuestas adecuadas, lo que empieza mal termina peor, que fue lo que también le pasó a Macri. Empezó muy mal y entonces termina recontra peor. Pero eso no es privativo de este gobierno. Si vos empezás mal, también vas a tener dificultades en la administración de la cosa pública tendiendo al bien común, si es que apuntás al bien común. Y me parece que por lo que vamos escuchando... Por eso, si es que el concepto de bien común es un concepto que ordena. Pablo, ¿cómo estás viendo este diagnóstico del oficialismo que hice en esta apretada síntesis en los tres planos? El plano fiscal, el plano del sector externo en términos de balanza comercial
Lo dijiste muy bien, clarito, lo cual no obsta que sea un disparate. Es un disparate. Escuchame, hoy hay un superávit comercial básicamente porque se pincharon las importaciones, básicamente por la elevada recesión. Si vos calculás, si este país estuviera utilizando al 80% la capacidad instalada en la industria, que está al 60 y pico, tendríamos un fuerte déficit comercial, no un superávit comercial. Primero, disparatado, no sirve para nada lo que dijeron. Después el segundo aspecto, que la inversión, y esto es el cuento del tío, ¿no? ¿Hace cuánto viene con el cuento del tío? Ahora viene la lluvia de inversión, Realmente sería extraordinario que hubiera inversiones en una economía tan recesiva. Puede ser que descubramos una nueva fuente de energía, el Petrocerum, por ejemplo. Entonces el Petrocerum se descubrió en la Argentina, independientemente si hay recesión o no hay recesión, vienen muchas inversiones. Pero como el Petrocerum no existe tampoco la posibilidad de las inversiones. ¿Para qué va a invertir un empresario acá si no puede vender? Absurdo. Si te dicen no, pero el tipo de cambio es competitivo, más que absurdo, el tipo de cambio no es de ninguna manera competitivo. Y por último, que es muy interesante, ¿te acordás que nosotros dijimos en su oportunidad con respecto al déficit fiscal, tengan cuidado porque los ingresos fiscales están cayendo a más velocidad que en la baja del gasto? Y ahí se genera un círculo vicioso. Bueno, acá hay otro círculo vicioso. La situación patrimonial y de las empresas se está deteriorando más rápido que la posibilidad de recuperar el salario. ¿Qué significa esto, estimado Guillermo? También acá, entonces, el aumento del salario nominal puede ser que nos lleve a compensar los cierres de empresas, la desocupación, los arreglos particulares de los empresarios con los gremios, diciéndole, muchacho, si yo le doy el aumento de salario, tengo que cerrar la empresa. O sea, en esas condiciones, el aumento del salario no es reactivante, en el sentido que quieren mostrar ellos que sea reactivante. A lo sumo vos podés llegar a decir, sí, puede ser que la pérdida que viene por la inflación empiece a compensarse, pero de ninguna manera superarlo, ganarle. Porque eso es una cuestión de mirar nada más el salario versus la inflación. Pero cuando vos mirás la ocupación y las horas trabajadas del otro lado, sonaste. O sea, ¿qué crees que te diga? Disparatado. Porque lo que vos estás diciendo es lo que se llama la masa salarial. Puede ser que algún sindicato consiga, que yo, los petroleros en vaca muerta. Puede ser que alguna rama de algún, puede ser. Pero en realidad cuando vos haces el conjunto de los salarios por el conjunto de los trabajadores ocupados, que es lo que se llama la masa salarial, eso te está viniendo a la baja. Y eso es lo que mira la macroeconomía para ver si vas a tener incremento de demanda por consumo doméstico o no lo vas a tener. Mirá, nosotros hicimos algunas cuentas para ver qué pasaría en la hipótesis que vos bien planteaste, de si la Argentina estuviera trabajando como el año pasado, no como el 15 o el 17. O sea, el año pasado, 11. El año pasado todavía tenías una situación cuasi recesiva, te diría. Si estuviéramos trabajando como estábamos trabajando el año pasado para esta época, esto es muy fácil de proyectar, porque es la cantidad de importaciones que tuviste el año pasado están relacionadas al nivel de actividad del año pasado. Entonces vos lo que agarras son los precios de este año y las cantidades del año pasado y te fijas qué es lo que está pasando. Bueno, eso obviamente con las exportaciones las hicimos con las exportaciones de este año, porque hacerlo con las exportaciones del año pasado implicaba sesgar el análisis por la seca, que había bajado
cantidad de millones de toneladas de sector primario. Entonces, las exportaciones las de este año, que ya tenés la cosecha como corresponde, con los precios que estás teniendo. Y las importaciones, la cantidad del año pasado, que están asociadas al nivel de actividad del año pasado, y los precios de este año. Bueno, ahí te da un déficit de alrededor de 3.000 millones de dólares, que contra los 3.000 que te dio a favor este año, más o menos, te hace una diferencia, el gap de 6.000 millones. Claro. O sea, lo que es 3.000 arriba que estamos ahora, estaríamos 3.000 abajo, simplemente con la economía trabajando al ritmo que estaba trabajando el año pasado, que no es ninguna maravilla, pero bueno, indicaría que si recuperase el nivel de actividad a ese 80% de la capacidad instalada que vos manifestaste, estaríamos con déficit comercial. Como a su vez tenés el déficit del sector turismo, tenés el déficit de fletes y seguros, y naturalmente es mucho más lo que pagás de intereses por la deuda que tenés que lo que recibís de intereses por los depósitos de los argentinos en el exterior. Bueno, está claro que tenés un abultado déficit del sector externo, que todos estaban y generaron todas las alarmas, porque en el 2018, si no se producía la devaluación, ibas a 6 puntos del PBI de déficit del sector externo. Con un PBI de 600.000 millones tenías un déficit de 36.000 millones. Mira, permíteme que te interrumpa un segundito. Lo que estás diciendo, que es así, cualquier economista más o menos adiestrado, que tenga conocimiento de la historia económica argentina, enseguida hace el análisis que estamos haciendo nosotros, no es que estamos inventando la pólvora. Ahora bien, vos fíjate ¿qué hace el gobierno para reactivar? Mete un subsidio especial a los autos, que es 60 a 70% de importado. Está subsidiando el consumo de divisas, que es casualmente lo que nos está haciendo falta. Y nadie le dice a este gobierno, ni siquiera los estructuralistas, que en algún momento lo decían, che, muchachos, para la mano con este tema. Pues sabés que es lo que vos pontés de los subsidios, hasta parece un chiste, porque cuanto más caro es el auto, más subsidio hay. Claro. O sea, para ellos está bien, digamos. Que está subsidiando el consumo. Hay que sacarle al que menos tiene para darle al que más tiene. El consumo premium. Está subsidiando, o sea, el auto cuanto que más son caro. Importados. Pero aparte, cuanto más caro, más subsidio. Entonces, está subsidiando. Lo que vos estás diciendo es de una lógica impecable. Claro, del otro lado tenés el problema del nivel de actividad en las concesionarias, en las terminales, en todo ese sector. Sí, en todo el mundo autopartista, claro. Lo que estábamos hablando. Pero si son importados, no va a ir para los autopartistas. Puede mejorar algo en la red comercial, no en la red de fábrica, pero sí en la red comercial. ¿En la red comercial sí? En la red comercial sí, porque recuperan al menos el margen, la comisión sobre la unidad vendida. Pero vos me estabas comentando. El viernes acaba de ser el último día de producción de una empresa autopartista que tenía 80 años en el país, fabricante de frenos, y que estaba trabajando para Toyota. La campana. Hacía las campanas de frenos, sí. Le digo el nombre de la empresa, Brembo. Yo tengo un compañero de la universidad que trabajaba ahí. Y la empresa con la última tecnología, no estamos hablando de que tenían máquinas convencionales, sino robots, celdas flexibles, y cerró. Y va a traer las campanas de freno Toyota de Tailandia ahora, o sea, que sigan subsidiando, pero las fábricas siguen cerrando, ¿no? Creo que están subsidiando la importación. La importación es una cosa demencial. Por eso, cuando uno dice que a estos muchachos se le pone difícil, incluso la discusión en términos económicos con nosotros, porque no dominan las causalidades básicas de la economía. Cuando decir, mire, está bien, vamos a subsidiar la... Es la tablita de Excel que dijo Melconian, al final tiene razón. Sí, mire, vamos a subsidiar la demanda bajándole el precio de venta, y ahí aparecen 1.000 millones de pesos y en realidad el Estado no lo pone porque lo vas a recuperar del IVA, toda esa historia que ya conocemos, ¿no? Como va a haber más venta, entonces que el IVA, que esto, que aquello, que... Ahora,
si vos tenés un auto caro para el sector ABC1 y entonces el subsidio al auto caro es mayor, es sorprendente, porque lo podrías haber hecho aunque sea para los autos que tienen mayor componente de fabricación nacional, pero ellos armaron un listado ahí y le metieron los subsidios en función del valor del auto con una tabla en proporcional, claro, en porcentaje quizás es lo mismo, pero como el auto es más caro es más plata, y como vos tenés la restricción de los 1.000 millones, no les importa nada a estos tipos. no, es que las cuentas no cómo saben, las hacen. ¿Cómo estás viendo vos tu sector, el sector manufacturero? Vos tenés una industria que Yo hacés. tengo una industria pequeña, pero trabajo para muchas industrias, para muchos rubros industriales. ¿Vos qué hacés? Cuchillas industriales. El rubro metalúrgico es un rubro afín a la matricería. Son elementos de corte para procesamiento de materias primas, ya sea chapa, plástico, cartón, cuero, caucho. Bueno, es una caída tremenda. Nosotros estamos en una capacidad instalada ahora de 50%, 60% en los mejores meses. 2 meses salimos hechos, 1 mes abajo, otro. O sea, nos ajustamos nosotros, como bien claro. dicen ustedes, acá el ajuste lo estamos haciendo El sector, claro. hace rato nosotros. Y lo que veo... Vos tenés una ventaja sobre otro tipo de empresa por ser pequeña en este proceso Claro, de sí. que en realidad tus ingresos en términos empresarios y tus ingresos familiares se mezclan. Claro. ¿Está bien? Entonces también lo resolvés bajando el nivel de vida. Cosa que cuando las empresas son grandes, esto no puede pasar, No. porque el diferencial es enorme. No es que a un laboratorio medicinal decía al dueño, vos que tenés 500 empleados, bueno, ahora en realidad no comes postre. Ahora en realidad no cambiás el auto. Ahora en realidad no cambiás... Bueno, claro, a vos cambiar o no cambiar el auto, va con el ciclo del negocio. Exactamente. Ahí está, que cambie o no cambie el auto al dueño de un laboratorio, no significa nada. O sea, restringir su calidad de vida y lo que podría eso impactar en menos retiro de la empresa, no tiene ninguna... Por eso las grandes empresas... Están más complicadas. Claro, porque nosotros, los que estamos en los sectores pymes, claro, vos sabés que tengo un mayoreo de ferretería, Claro, sí. Sí. Bueno, vos vas ajustando y de alguna manera vas acompañando el ciclo, porque tus retiros son la tasa de ganancia que vos tenés, que se expresa en retiros tuyos. Cada vez es menor. Bueno, entonces vos vas ajustando. Sí, jugás con eso. Jugás con eso. En las grandes empresas no te... ¿Y cómo estás viendo a tus clientes, que son industrias? Claro, por ejemplo, le contaba a Pablo antes de empezar el programa que yo estoy en La Matanza, donde se produce el 80% del calzado. Y se fabrican bases, suelas. Y habré perdido más o menos el 60% de los clientes por cierre. Han ido cerrando y no se han podido sostener. En el 2016, mientras mantuvieron el tipo de cambio fijo, barrieron a todos los recicladores de plástico, que recién arrancaron este año nuevamente un poquito, porque los que quedaron solamente, entre el aumento de la energía eléctrica, el tipo de cambio fijo que valía casi lo mismo el reciclarlo que comprarlo, el plástico virgen, empezaron a caerse en picada. Así que desde el punto de vista de la economía real, yo cada vez que escucho hablar a uno de estos muchachos me da ganas de agarrarlo de algún lugar. Aparte, uno como ingeniero siempre es más pragmático, más práctico, y te mienten descaradamente. Baja la economía, 3,1%. ¿Qué país tiene 3,1%? La inflación. La inflación, perdón. Anual. Hay algunos que lo tienen, pero anual. Nosotros tuvimos en nuestro ciclo tuvimos la inflación que se publicaba y ellos no quieren reconocer. Ahora, nadie te puede estar hablando, ni siquiera con el índice de Congreso y todas esas estupideces que decían, comparado con esta inflación que llegó anualizada al 57%, te lo está diciendo los números oficiales, y la mayorista está pegándole ahí al 70, está yendo, estará en el 67, la mayoría, la anualizada mayorista está en el 67 y la minorista 57. Vos sabés que siempre tengo esta cuestión, ¿no? En realidad, si los índices de precio en algún momento fueron tocados, en el sentido para abajo,
Después el índice de precios tuvo que haber pegado un salto fenomenal. Porque vos no podés mantener el fraude mucho tiempo. En algún momento los precios son los precios. Ahí se da cuenta. Entonces, en algún momento vos dijiste los precios son esto. Cuando lo volvés a medir por alguna causa, tiene que pegar un salto bárbaro. Nunca pasó eso con el índice. Nunca pasó lo que ellos hicieron, dejar de medir. Entonces no empalmaron. Por eso yo siempre dije, mire, Todesca decía que medía la inflación con 2 auxiliares que tenía en su consultora. Bueno, después se va al INDEC, tiene 100 personas para medir la inflación, pero deja de medirla durante 3 meses. Claro. Precisamente para evitar lo que vos estás diciendo. Y lo llevaron a juicio por eso. No, bueno, yo dejemos el tema judicial. El tema que tenemos es que lo que está diciendo Pablo se tendría que haber reflejado, y ellos te hacen una oscuridad estadística, claro. Y ahí al no empalmar las series, lo que pasa después arranca de 100 de vuelta. ¿Vos sabés qué es el pecado mortal de un índice estadístico? Si no lo empalmás, y de un instituto. Claro. Vos no podés dejar de empalmar las series. Vos fíjate que porque, cuidado, hay otro tema. Cada 5, 7, 8 años se cambian los índices, porque es necesario. Los índices se envejecen. ¿Envejece por qué? Porque hay cambio en la economía, hay cambio en los patrones. O sea que si vos cambiás el índice, no tiene nada malo, porque es normal que eso ocurra. Ahora, como es normal, hay una regla de oro, vos tenés que empalmar. Claro. Y esa regla de oro no se cumplió. No, ellos tienen un momento, incluso si vos entras en las estadísticas, que dicen, bueno, no lo medimos. Entonces ya la última inflación fue la publicada en noviembre, que correspondía a octubre del 2015. Ya diciembre no la publican, enero no la publican y febrero no la publican. Entonces vos, cuando entras en la serie, tenés... Claro, porque si no tenías el inconveniente que vos estás diciendo, lo hicieron con casi todo. Y yo digo, en algún momento, esto lo vamos a debatir con mucha precisión, insisto que en el 2009 la serie de PBI ajustada por el actual INDEC te dice que la economía cayó el 6%. 6%. En el 2009. De esa manera ellos reordenaron la serie de PBI. Claro, en general lo que hago yo es decir, mire, industriales como vos viviste el 2009, no hace tanto, yo una persona joven, pero bueno, hace 10 años. Claro, hace 10 años lo vivimos. Lo viviste como empresario. Sí. Entonces, del 2003. Bueno, entonces, ¿cómo van a explicar que el 2009 hubo una caída del producto 2 o 2 veces más superior a lo que está pasando ahora? Claro. Porque ellos te están dando una caída el año pasado de 2 y pico, y este año dicen 1 y algo. Explíqueme, ¿cómo es que todos los que vivimos la situación del 2009, con un mundo que se venía abajo, todo, resulta que la economía cayó un 6% y ahora está cayendo un 3%? Alguien va a tener que explicar metodológicamente qué fue lo que pasó y cómo es que tenés una caída tan estrepitosa de la economía y no te diste cuenta. Nosotros en esos años nos sobraba la plata y usamos aceros especiales, ¿no? Son todos importados y a veces hay, por el tiempo que lo traigan hasta la Argentina, desde Brasil o China o Alemania, de acuerdo a la calidad que uno compre, te falta alguna medida. Nos estoqueábamos de acero, nos sobraba dinero, comprábamos para tener, porque sabemos que íbamos a vender, si bien yo trabajo todo a pedido, porque son todas diferentes los tipos de cuchillas, hacíamos esa inversión porque nos convenía. Entonces estos tipos van a decir lo que uno vivió. Es increíble. Alguien va a tener que explicar esa caída tremenda, el doble de intensidad y más de lo que está pasando ahora, y sin embargo no lo sentiste, no lo sintió la desocupación, no lo sintió. Bueno, hay algo acá. Eso es porque vivíamos en una ficción. Bueno, hay algo acá que vamos a tener en algún momento que sentarnos y conversar,
y poner sobre la mesa lo que se hizo y lo que hicieron ellos. Bueno, las universidades, supongo que esto lo tendremos que emprolijar y después en el debate público también. Con respecto a, te dije, hicimos los números con el tema de la balanza comercial y te daría, esto significa que si el gobierno tiene razón y la economía reacciona, vamos a déficit comercial de vuelta. Sí, claro. Así que no le conviene. Claro, es un absurdo, claro. Ellos mismos van diciendo cosas que no se pueden cumplir porque la propia lógica en la cual están inmersos haría que si no viene el fondo y le dice, che, ¿con qué me vas a pagar? Claro, ¿con qué me vas a pagar la deuda si no tenés superávit comercial? ¿Está bien? Porque la deuda hay que pagarla y alguien tiene que poner la plata. Por eso es tan importante quién va a poner la plata. También hicimos los números con el tema fiscal. Claro, con el tema fiscal empezaron diciendo que los gastos operativos contra los ingresos operativos, que es el tema del déficit fiscal primario, lo iban a llevar a cero. Le dijimos, como dijiste vos, miren que la recaudación se le cae más rápido. Bueno, hoy ya todos reconocen que entre 1,5 o 2 va a estar el déficit fiscal primario cuando termine el año. Nosotros decimos que va a ser muy parecido al del año pasado. Va a estar en el 2,7, 3%. Claro, más los 3 puntos que tenés de pago de intereses, ya tenés 6. Más el 1 que tenés de provincia, sobre todo por la provincia de Buenos Aires, tenés 7. Pero ahí te falta todavía el del Banco Central. Que tiene un lío. Claro, tiene un lío muy grande el del Banco Central, porque en realidad son todos los pasivos remunerados que ¿quién los remunera? El Banco Central, que recibe algunas monedas por las reservas que deposita en efectivo, bueno, de eso no hay duda. Pero lo que paga es muy superior, 66, 68, 70, de nominal anual que te da 95, 98, 100, 105, claro, de efectiva anual. Medio 100. Efectiva anual. Claro, eso haces la cuenta no de lo que pagaste, de lo que vas a pagar. Porque si decís, bueno, ¿cuánto pagó el Banco Central hasta ahora? Bueno, 4,50 de PBI en términos de intereses. Pero ¿cuánto vas a pagar? Porque como no los pagás, sino que lo capitalizás, cada vez debes más y la tasa se mantiene o baja muy poquito, ¡plac! Entonces, para adelante la bola va creciendo. Cuando vos haces eso, estás casi en 6 puntos de PBI, de déficit de cuasi fiscal. Y ya estábamos en 7. 6 de tesoro, 1 de provincia, más 6 de cuasi fiscal. 3. Claro, ¿cuándo Alfonsín se fue? Estaba en 12. Y estos están en 13. Claro, después se sorprenden por el riesgo país. Pero es que el riesgo país está explicando precisamente que tenés un... Que afuera entienden de economía, entonces hacen las cuentas. Hacen numeritos. El riesgo país te está explicando que estás complicado. ¿Por qué? Porque vos tenés que pagar la deuda, y si tenés que pagar la deuda, se tienen que dar 2 cosas. Primero, que genere los dólares con el sector externo, fundamentalmente balanza comercial. No vamos a transformar la Argentina en un boom turístico en 2 años. Ojalá lo pudiéramos, pero no va a ser. Este es un proceso lento, largo, estamos donde estamos. Es el lugar donde los turistas terminan. Necesitas infraestructura para eso. Pero aparte es donde terminan. Esto es muy importante. Después de Argentina se vuelven. No es lo mismo que vos arranques en Madrid, des toda una vuelta, o arranques en Pekín, des toda una vuelta, o arranques donde... vas a Estados Unidos, arrancás en Miami, terminás en Los Ángeles y volvés. No es lo mismo. Acá terminás. Por eso venir a la Argentina son 15 días. Nadie viene a la Argentina por 3 días, 4 días, una semana. Y vos le tenés que hacer el circuito de las cataratas, le tenés que hacer el circuito de los Andes, tenés que ir a Bariloche, tenés que ir... Claro, terminar en Calafate. Está bien, de hacer todo un circuito. No son las playas, salvo para algunos que no son las playas. Son el circuito de lo que ellos... Bueno, pero terminás, después te tenés que volver.
y tenés que volar 12 horas, 10 horas. No es que, está bien. Entonces, es difícil que vos te pierdas un día entre venir y volver para estar tres. Claro, para estar una semana. Lógico. Esto, bien. Por eso el turismo de cruceros, toda esa historia estamos bien. Pero es un proceso largo que va yendo. Vamos a seguir teniendo una balanza turística deficitaria y si la economía crece, no hay duda, porque ahí vos aumentaste el poder adquisitivo de los sectores medios, ¿verdad? Entonces, tenés turismo emisivo. Bueno, entonces, sector externo lo resolvés por balanza comercial. ¿Alcanza con eso para pagar la deuda? No, ahí solo tenés los dólares. Como la deuda es estatal, deuda pública, vos lo que tenés que tener es el superávit en el tesoro en pesos para ir a comprar esos dólares. O sea que tenés que tener superávit gemelo en términos fiscales, el primero, y en términos del sector externo entendido como balanza comercial. Si no, tenemos un lío. Bien, esta es la discusión que tenés con los muchachos, y en términos fiscales estás con 13 puntos abajo. ¿Te parece exagerado? 12, no, calculaste demasiado el cuasi fiscal, es 5. Bueno, poné el número que quieras. 10, le regalamos. Poné el número que quieras. Tenés un déficit consolidado en términos de nación, provincias y BSRA que es imposible. Y es un tema que tenés que ordenar. Y estas son las declaraciones de los economistas de la oposición, que también empiezan a sentir el rigor de que, bueno, quizás tenés que estar en el 5º piso del Palacio de Economía. Alguien va a tener que estar. Y alguien va a tener que estar. Claro, nosotros por eso hicimos sistémicamente un modelo que decía, bueno, la plata para la deuda viene de acá, la plata fiscal reactivamos. Si no hay reactivación, no hay manera, y hay que resolver el balance del Banco Central, porque te tenés que sacar de encima los 4, 5, 6 puntos del cuasi fiscal, calcules para atrás o calcules para adelante. ¿Está bien? Pues si me lo saco de ahora para adelante, si te lo sacás de ahora para adelante, solamente tenés que ajustar 4,5 del Banco Central, porque el 6 es el proyectado de cómo vamos a llegar. ¿Está bien? Está bien, te doy ese changüí. Entonces hoy en realidad es 1,5 puntos de 13, 10,50, 11, 11,50 el otro. Pero es sustancialmente lo mismo. Esto de que le pongamos números al tema fiscal es muy importante, porque es cómo está funcionando la economía. Por eso la Lagarde, la directora ejecutiva, claro, dijo, bueno, subestimamos. Claro, parece mentira, pero no están acostumbrados a funcionar con estas magnitudes. Es como cuando vos le decís a un empresario, colega tuyo, en España, que está funcionando con una tasa de interés del 66-68%, que es la que paga el Banco Central, decís, no, mire, eso no usted está equivocado. Usted está equivocado. Entonces, para hablar con él, llevas eso a tasa mensual. Y el tipo ahí te entiende, pero piensa que estás hablando de una tasa anual. Vos decís, bueno, es el 5, el 6, el 7, y él piensa anual. Bueno, dice, bueno, está bien, no, espere. Suena lógico. Lo mío es mensual. No puede ser, usted está equivocado, hizo mal la cuenta, puso mal la coma. Esto es los números de lo que estamos viendo, por los cuales el gobierno se está equivocando, en términos fiscales y en términos del sector externo. Y falta el tema de los ingresos populares versus la inflación. Mira, Pablo, vos lo dijiste y vos lo vas a entender, mi querido industrial, rápidamente. Si vos tenés un mercado recesivo y vendés menos, tus costos fijos por unidad vendida aumentan, porque los costos fijos por algo son costos fijos, lógicamente. ¿Está bien? Por unidad vendida aumenta. La productividad de la mano de obra en una economía en recesión desmejora, no culpa de los trabajadores, pero si vos tenías tu oficial tornero preparado con un ingreso mensual para tantas piezas, y porque vos no le traes pedido, el está hombre pintando la pared, bueno, obviamente que esa productividad, vos le tenés que pagar, pero esa productividad cae. Obviamente cayó.
O sea que con productividad de la mano de obra a la baja, vos querés aumentar salarios por encima, o sea, aumentar la proporción que se llevan los asalariados contra la renta patronal, la tasa de ganancia. Es absurdo. No hay posibilidad, que es lo que vos decías, miren muchachos. Acá también cabría la pregunta, ¿quién va a poner la plata? Bueno. Porque si no está la plata. Sí. Entonces vos lo que decías, miren, más los muchachos le dicen, no te puedo dar el aumento. ¿Y por qué no te lo puedo dar? Porque la tenés escondida. No, muchachos, porque en realidad la empresa está sufriendo costos crecientes, producto de que vende menos piezas, unidades, lo que fuere, pero los costos fijos, por eso reactivar en algún momento es sencillo y te genera un hecho virtuoso. Porque vos reactivás y en realidad absorbés costos fijos. Exacto. Entonces, en realidad, reactivando hasta podría llegar a tener precio a la baja. No los va a tener, pero podría, porque los costos fijos se desparraman. No, pero te ayuda a los acuerdos de precio. Claro. Que Claro. tenés que hacerlo, Claro. porque si no, Claro. el empresario ve, está mejorando un poquitito, ahora aprovecho. O sea, ¿no? lo tenés que hacer sí o sí. Eso yo siempre cuento la anécdota de los camiones de gaseosa. Vos tenés que sacar el camión. No es lo mismo que lo saques con la mitad de la carga, con la totalidad de la carga. No, Porque vos ese camión lo desparramás sobre todas las botellitas que vendés, y no es lo mismo Claro. que vendas camión completo, Tal cual. mitad de camión. Es así. En todas las empresas pasa Todo lo mismo. pasa lo Ahora, mismo, sí. que me expliquen cómo ellos piensan que va a haber una recuperación del ingreso de los trabajadores y por lo tanto va a haber una apropiación mayor de la renta cuando baja la productividad de la mano de obra, no culpa de los trabajadores, sino de que no hay pedido. Pasaron 4 años, Guillermo, y la definición que vos diste en 2016 se cumplió inexorablemente. Este es un gobierno oligarca porque es lo más antiempresario que se vio. ¿Quién puede emprender en la Argentina en estas condiciones? Nadie. ¿Cómo uno transmite ese sentimiento o esa iniciativa que tienen los emprendedores, los empresarios, para que abran una empresa si no hay negocio? No hay negocio. Si estamos en un plan de supervivencia, ¿no son? Ninguno de los tres elementos por el cual el gobierno señala que ya está, muchachos, ahora estamos, se va a cumplir. Ahora, lo decimos por el gobierno, no solo lo decimos por el gobierno, porque hay elementos del diagnóstico que estamos escuchando que llaman la atención. Si no reactivamos rápido el país, ¿tenemos alguna solución en el próximo modelo de desarrollo? Sí, continuar como venimos, bueno, pero ese se supone que estamos para hacer cosas distintas. Si no reactivamos, ¿hay alguna posibilidad? No, vamos, seguimos estando en una crisis profunda y, de nuevo, con medidas artificiales para evitar la explosión. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la explosión que se está tratando de evitar? En el volumen de las LELIQ, o del compromiso de cortísimo plazo del Banco Central. Y las tasas de interés son una especie de barrera artificial, ¿no?, contra esa explosión que está ahí como encapsulada. Si no hay reactivación, que aumente la demanda de dinero, que aumente los ingresos fiscales, es imposible absorber esa masa del LELIQ. Y al contrario de absorber, se va a ir incrementando, porque por una cuestión muy fácil. Como el Banco Central está constreñido no puede emitir, ¿qué tiene que hacer con las LELIQ? Pagar con LELIQ el volumen de la LELIQ, y eso aumenta geométricamente. Así que no hay ninguna solución si no reactivamos. Y no hay ninguna posibilidad de reactivar si congelamos los ingresos. Y ahí, si me permitís, sí, claro, yo quiero hacer un levísimo comentario sobre algo que dijo un economista que aparentemente va a tener mucha influencia, tiene mucha influencia con Alberto Fernández y demás cuestiones. Él dijo, congelemos la distribución del ingreso, que es absolutamente lo contrario de lo que hay que hacer. Por un año solamente. No, pero es que en el año, olvídate, el año explotaste. No existe eso, es un desconcepto importantísimo. Mira, cuando uno hace un análisis de las políticas económicas, cualquiera que sea, en general vos la hacés como si fuera capa de cebolla, ¿no? Y decís, bueno,
La primera capa es la superficial, estudias la macroeconomía y todo lo demás. Cuando la tirás abajo eso, empezás a analizar los fundamentos de las políticas, segunda capa. Y después vas a la esencia de la política, porque vos tenés que saber, en este caso, esta crisis terrible que estamos viviendo, ¿en qué se asienta? En problemas doctrinarios, ¿está bien? Pero en definitiva, ¿sabes en qué? En las políticas elitistas. Es el elitismo, la oligarquía, la que explica la crisis. Tenés que hacer una distribución del ingreso muy importante a favor del pueblo, de la gente, que es exactamente lo contrario de lo que dice el señor Álvarez Agí. O sea que si verdaderamente el señor Álvarez Agí va a tener influencia en un próximo gobierno de Alberto Fernández, y yo te digo, mejor compremos paraguas, viejo, porque van a llover, no sé qué va a llover, pero va a llover muy mal. Y se desprende de las definiciones, ¿no? Cuando se definen a sí mismos liberales, progresistas, es como que lo popular o el peronismo va quedando cada vez más atrás, o lo nacional, si queremos hacerlo más amplio, cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Ese es nuestro rol. Ese es nuestro lugar. Nosotros sabemos, pensamos, vivimos desde la causa nacional. Nosotros nos definimos como nos definimos y nuestras políticas están en esa dirección. Por eso Pablo, que no me canso de decir que hasta es un hombre en el peronismo del establishment económico, no es un hombre que viene, te definió muy bien la diferencia entre la oligarquía y la visión de una economía para el conjunto. Él trabajó mucho en la industria, laboratorios medicinales y demás. Mirá, necesitan volumen. No significa que la gente esté enferma, no, al contrario, necesitan que la gente esté sana, pero necesitan volumen, si no, no hay. Claro, hoy no hay ni dinero para comprar los remedios, entonces lo que te vas quedando es sin el volumen. El establishment también precisa volumen, el tema es cómo lo vamos consiguiendo. Claro, acá viene una alerta y con esto vamos terminando. Cuando hace 4 años atrás salimos a explicar el problema de haber acompañado a Macri a Davos, explicamos que la Argentina podía ser posible si la sociedad soportaba 25% de pobres. Porque con 25% de pobres, bueno, pasaron 3 años largos del gobierno de Macri y hoy 25% no te alcanza. Necesitas de piso 35% de desocupados, de pobres, y unos desocupados de 17 a 20%. 17 a 20% de la PEA, esto es tasa de desocupación directa, aparte de los subocupados, estamos hablando de los dos ocupados, de la población económicamente activa, de los 20 millones que hay en la Argentina, que generamos el valor agregado del país, de eso 20%, 17 a 20% desocupados. 4 millones desocupados. Sí, claro. Sí, eso tiene como correlato un nivel de pobreza. Bueno, de piso el 35% de los argentinos. Si la sociedad soporta eso, ese nivel de desocupación, ese nivel de pobreza, lógico, pueden llegar a tener el superávit fiscal, pueden llegar a tener el superávit externo, claro. 65 arriba del barco y 35% de la población, que son nuestros votos en general. Bien, ahí hay un tema. No estamos pensando en el bien común, que fue cuando empezamos, claro, porque el bien común es él. Está bien, cada uno con su necesidad de lo que aporta, pero ese es el bien común. Bueno, sobre eso es que nosotros estamos reflexionando y ese es nuestro lugar. Lo preocupante no es que de este gobierno no se preocupe en el bien común, porque ya sabemos quiénes son. Lo preocupante es que no se hable de bien común en lo que va a venir si queremos un Vamos a abrir el interrogante, lo empezamos a analizar, esto es nuestro lugar. Obviamente los hechos políticos se van dando como se van dando, todavía falta, hasta el sábado 22 no podemos hacer un cierre, pero sí lo vamos a hacer en el programa que viene. Simplemente hoy se puso hincapié
en algunos temas donde empiezan a aparecer definiciones. Si en su momento acompañar a Davos, a Macri, era el problema de consolidarnos en 25% de pobres, hoy, si no reactivamos el país, si no cambiamos los fundamentales, si no vamos a la esencia, como bien explicaste vos en esto de las capas de cebolla, de piso 35% de pobres y 20% de desocupados, 17-20. Bueno, ese es el diagnóstico y sobre eso trabajamos y sobre eso tenemos que reflexionar. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, José Benítez. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Nos vemos con los compañeros la semana entrante.